Estamos ubicados en el Alto de Segovia, la primera parada en todo el recorrido dentro del Parque Arqueológico de Tierra Adentro. Estamos ubicados en el municipio de Insa, en el departamento del Cauca. Digámoslo que bueno, en primer lugar, como para ir dando las primeras características espaciales del lugar en el que estamos, pues digámoslo que en primer lugar este sitio fue nombrado Tierra Adentro, digámoslo que por las características que corresponde a las formaciones montañosas que hay acá. Está ubicado en un nudo de montañas, lo que hace que su acceso sea muy dificultoso, y digámoslo que en las exploraciones españolas, digámoslo dirigidas por Belalcázar, fue denominado así. Parte de la zona de la confluencia intertropical, en donde hay directamente unión de los vientos del norte y unión de los vientos del sur. Esto es importante porque beneficia obviamente que las poblaciones se asienten en ciertos lugares para sus cultivos. Esto es característico sobre todo acá por lo que dice precisamente el profesor, por las condiciones que daba el terreno, porque en la cultura de aquel entonces en esta zona, sobre todo los hipogeos son como una réplica de las viviendas donde ellos estaban, donde ellos convivían. Entonces, para aclarar y para hacer un abrebocas, los hipogeos son de enterramientos secundarios, ya que están en las urnas, ya que tienen espacios para ese tipo de ceremonias. Y hay diferentes tipos de hipogeos. Ahorita vamos a ver las estructuras, cuáles son, qué es un nicho, qué es una palestra, que las características de las escaleras son vitales, porque si son de mayor accesibilidad, o esa es una de las características para que uno sepa de que eran para templos, ceremonias, etcétera. Los compañeros decían que había como una tendencia al uso agrícola, y entonces partimos de las evidencias arqueológicas para decir que era de uso agrícola, y son los encuentros líticos. Es decir, las piedras que dan cuenta de que se usaban para la agricultura principalmente son piedras para moler maíz, ¿cierto? Entonces de ahí se dice que, que ya se tenía una actividad agrícola en el territorio. Al haber agricultura, como bien ya lo vimos, presente en varias culturas, ¿cierto? Para el caso de la cultura de tierra adentro, la lagartija representa lo masculino y el cien pies representaría también lo femenino, ¿cierto? Hay una importancia también por los cuatro elementos. En este momento no tengo los datos muy claros, pero sé que la araña representaba el elemento tierra. Hay unas pinturas que vamos a encontrar en los hipogeos. En la parte de arriba había como una importancia por lo terreno y lo no terrenal, lo espiritual. De ahí entonces que en los techos de los hipogeos había como una línea divisoria, que se puede decir que es un arco iris, o que se puede decir que es la línea horizontal que divide como lo terrenal y lo no terrenal, lo espiritual, por así decirlo. ¿Eso es lo que era tu tuyo? No, ¿sabes? ¿Ya entró ahí? Yo creo que no. Listo.
decimos que nos ubicamos en el departamento del Cauca. Este departamento hace parte también del macizo colombiano. El macizo colombiano pues representa ciertas características geomorfológicas y geográficas, entre esos pues el macizo colombiano en el departamento de Cauca y Nariño, en la parte norte, empieza pues digamos el nacimiento de la cordillera oriental y la central. Estamos ubicados en la cordillera central, ¿listo? Y en la parte sur, como por los nudos de Pasto o algo así. Entonces, esto quiere decir también que pues también bueno, se dan varios ecosistemas de páramo y los nacimientos de algunos ríos, entre esos pues el río La Plata, el río Caquetá y bueno, el río Putumayo, el río Magdalena. Entonces, pues digamos que aproximadamente a 8000 años antes de nuestra era, ¿sí? Más o menos se dice o se ve que la población que estuvo acá se data más o menos del siglo 6, 7 antes de nuestra era, más o menos hasta el siglo 15, pero con unas particularidades, ¿sí? Entonces esas particularidades que se dan ahí es que no es algo secuencial, sino que se ve paulatinamente y que se encuentra, digamos, se evidencia por vestigios y procesos ya arqueológicos que se dan. Entonces se ve que, digamos, estuvo por un tiempo, luego no estuvo, luego sí, entonces... Para poder desarrollarse debido a que si no existiese el excedente gracias a la economía de producción y de agricultura, pues entonces difícilmente no se habrían podido construir estas muestras arqueológicas, ¿sí? Ya para el periodo clásico regional podemos hablar de que las muestras arqueológicas nos pueden dar unos datos de sociedades complejas, ¿sí? En el sentido de que al haber excedente, sí, hay personas que más allá de tener un tiempo libre para dedicarlo a otro tipo de cosas, se da esa división del trabajo, sí. Después de hablar de hipogeos, ya nos encontramos con uno de los lugares que encierra el parque, con sitios del parque, de estatuas monolíticas. Entonces, como los podemos ver, no están tan definidas. Pero entonces, antes de llegar a analizar bien qué es lo que quiere representar cada una de ellas, entonces aclaremos que pues las culturas veían las esculturas como esa manera de expresar lo que sentían en cuestiones materiales, espirituales y artísticas. Entonces, como ya lo habíamos dicho en la intervención del duende, localicémonos en el periodo clásico regional, que es el nuestro en sí. Entonces, en este se pueden ya localizar la construcción de estas esculturas monolíticas que pues encontraron los restos arqueológicos, por ejemplo como la que encuentran aquí, ahorita. Las construyeron, pero entonces pues con el transcurso del tiempo se fueron tapando por tierra y a la hora de excavar pues algunas pues estaban como dañadas. Bueno, entonces las esculturas son evidencias pues de los rasgos sociales que ya habíamos dicho, cómo trabajaba su espacio, cómo comprendían ellos la figura de ellos en el entorno y el hombre en el entorno. Responden también
pues a lo espiritual. Entonces ya ahorita que entremos pues se pueden también como las jerarquías, pues como los decorados que tiene cada una, entonces que unas eran como como el ser Dios, como los chamanes, y otras ya responden como al cuerpo femenino y al masculino. Entonces ya se hace una diferenciación. Entonces ya entrándonos al periodo clásico regional, como le decían ahorita los compañeros, ya comienza a aparecer la existencia de la agricultura, lo que da espacio a tener esos que nombrémoslos como tiempos libres, que dan espacio a que otras personas se dediquen a otras. Eso es lo que da como ese tiempo y el excedente ya después de que se vive de la agricultura, otras personas ya se comienzan a dedicar a analizar y pensarse ellos en sí cómo se veían como hombres y cómo se veían en el entorno, y cómo se diferencian. El primer encuentro o descubrimiento de los hipogeos, entonces ahorita los podrán evidenciar ahí. Y hay algo característico, pues no sé porque digamos hubo partes en las que no estuve, pero acá son una de las de los hipogeos digamos como más profundos que alcanzan más o menos entre unos 8 metros, 8 metros de profundidad. Algo característico que tienen estos hipogeos es que digamos ya se da como en cuanto a pintura y se encuentran rostros humanos por decirlo así. Allá sería como... ¿Dónde la quieres? No, la exposición Es que la es allá en exposición es otra- allá y otro montito. Ah. Abajo en otra. ¿Ves? ¿Has entrado, Nati? ¿Sí? ¿Has entrado? Sí. ¿Y qué has podido observar en esta gente? ¿Qué? Sí, pero con qué características. Acuérdate que tenemos que escribir todos. Uy, profe. Hay varios tratados y tallados. Pero esa era la única cuestión. Pero te imaginas, ¿cuántos? 7 lucas. 7.000. Yo pago. La comunidad aquí, la comunidad de tierra adentro, y al desarrollar una agricultura, una economía de producción con base en la agricultura, pasar de una agricultura incipiente a
una agricultura ya en la capacidad de generar el excedente, vamos a tener entonces dos momentos importantes. El primero, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, que era el poder distribuir la comunidad en otro tipo de actividades propias del terreno, ya no únicamente en la economía de producción, sino también en otro tipo de trabajos ya de corte artístico, sacerdotal y demás, ¿sí? Se inicia la construcción de los hipogeos ya en el periodo